Número 10. Vimana. El Vimana es una poderosa máquina voladora descrita en los textos sánscritos de la antigua India. Podemos encontrar menciones del Vimana en todo tipo de estos escritos antiguos, desde el Ramayana hasta Yayurveda. Casi siempre se describe como lo mismo. Era un enorme templo o palacio que podría volar por el cielo como una ciudad flotante. El Vimana no solo podía viajar a través de la atmósfera, sino que también podía volar al espacio y sumergirse bajo el agua. Imagínate el templo más grande que pudieras pensar y que pueda lanzarse al espacio y visitar otros planetas. Por extraño que parezca, las leyendas del Vimana dan detalles específicos sobre cómo la máquina misteriosa lograba su vuelo. Se describió que tenía al menos 2 motores, aunque nadie puede explicar cómo los antiguos sabían lo que era un motor. También se decía que la fortaleza voladora tenía armas mortales, casi que podía acabar con civilizaciones enteras. Podía usarse para viajes ordinarios y para ir de un lugar a otro, o para la guerra. Científicamente no hay evidencia de que el Vimana fuera real. Los arqueólogos nunca han encontrado ninguna prueba de que las máquinas voladoras se elevaran sobre los cielos de la India. Eso no significa que uno no existiera. A juzgar por la cantidad de historias de máquinas voladoras que hay en los antiguos textos indios, la idea surgió de alguna parte. Tal vez alguien o algo que los habitantes originales de la India confundieron con un dios que los visitó usando una nave espacial avanzada, pero debido a que los lugareños no entendían nada sobre viajes espaciales, simplemente lo describieron como un templo volador. ¿Tú qué piensas? ¿Solo mitología antigua o algo más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 9. Los monumentos de piedra de Nuku-Hiva. Los monumentos de piedra de Nuku-Hiva son bastante extraños. Para aquellos que no estén familiarizados, es una gran isla de Polinesia Francesa en el Océano Pacífico. Es famoso por monumentos de piedra esparcidos por su hermoso y aislado paisaje. La mayoría de los monumentos de piedra se encuentran en un pequeño asentamiento llamado Temejea Tohua. Los arqueólogos dicen que fueron creados en los siglos XI y XIV y que cada estatua es una representación de una de las antiguas deidades de Nuku-Hiva, y aunque estas deidades son antiguas, algunas todavía se adoran en la actualidad. Lo que sabemos es que los habitantes originales de la isla tropical llegaron hace varios miles de años, y aunque su cultura ha cambiado desde entonces, su historia de origen se ha mantenido más o menos igual. Según la gente de Nuku-Hiva, el dios de la creación Esono creó las islas polinesias como regalo para su esposa, tomando la tierra y convirtiéndola en un palacio gigante. Pero ese palacio finalmente se deterioró, y las islas son lo que queda de sus paredes y techo. Otra cosa interesante acerca de estas personas es que alguna vez hubo demasiadas. La isla en sí tenía unos 100,000 habitantes. Esto hizo que fuera casi imposible para las comunidades vivir y comer. Tenían escasez de alimentos, no había suficiente pescado y supuestamente la gente de la isla recurrió al canibalismo organizado. Bajo los árboles de Nuku-Hiva y más allá, la costa tropical tiene una historia secreta de sangre y muerte. Número 8. La crisis financiera romana. Cuando la mayoría de nosotros pensamos en la antigua Roma, pensamos en riqueza, ejércitos poderosos y un legado imperecedero. Pero hay una parte de nosotros comentada y más prohibida de la historia romana que puede ser solo una advertencia para nuestro sombrío futuro. El historiador Charles Bartlett comparó recientemente algo que sucedió en Roma hace 2000 años con la crisis económica de 2008. En el año 33 después de Cristo, el Imperio Romano se sumó en el caos económico. Esto sucedió cuando los gobernantes aprobaron una ley que obligaba a los acreedores a invertir parte de su capital en tierras italianas. El propósito de la ley era hacer que Italia fuera una zona única dentro del imperio. El dinero se usó para ayudar con la agricultura, crear piezas arquitectónicas más hermosas y solidificar los cimientos de Roma, y se suponía que todos serían ganadores. Pero lo que pasó es que los acreedores se apresuraron a comprar tanta tierra como pudieron, y se creó una crisis crediticia. El emperador romano Tiberio tuvo que liberar grandes sumas de dinero para préstamos sin intereses y así evitar que la crisis empeorara. En términos simples, la tierra se volvió repentinamente valiosa en Italia. Los que tenían el crédito para comprar la tierra lo hicieron lo más rápido que pudieron, pero para hacerlo tuvieron que pagar todas sus deudas. Luego los deudores quebraron, compraron demasiada tierra y los precios bajaron. Hubo una ola desesperada de compra y venta, el crédito no existía y el valor de la tierra se desplomó a medida que las tasas de intereses subían considerablemente. Fue un desastre, algo así como lo que pasó en 2008. Lo que mucha gente no se da cuenta es que lo mismo que sucedió en el mundo moderno ya sucedió en el mundo romano, y todos sabemos cómo terminó eso.
Número 7. El profeta Daniel. La profecía de Daniel es un libro del Antiguo Testamento, y como todo lo que tiene que ver con la Biblia, existe una gran división entre lo que dicen los arqueólogos y lo que dicen los creyentes. Pero ¿qué sucede cuando esa línea se desdibuja? Para darte un ejemplo de lo que quiero decir, los eruditos no pensaron que Daniel era una persona real hasta 1993, cuando descubrieron artefactos en Jerusalén que prueban sin lugar a dudas que el rey Daniel vivía y respiraba. Los teólogos no creían que Belsasar fuera una figura real, sino un personaje de la Biblia. Daniel en los capítulos 5, 7 y 8 menciona a Belsasar 8 veces, y en el año 1854 los arqueólogos descubrieron 4 cilindros cuneiformes antiguos en Ur, la ciudad más grande de la antigua Babilonia. Estos cilindros mencionan a Belsasar, hijo del rey Nabónido. No importa de qué lado quieras estar, la ciencia o la fe, la evidencia arqueológica muestra que mucho de lo que está escrito en la profecía de Daniel no es ficción. Mira al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, entre el 605 y el 562 a.C. La Biblia dice que fue expulsado por los hombres y comía hierba como un buey, mientras que su caballo creció con plumas y sus uñas se convirtieron en garras de pájaros. Los historiadores creen que esta parte de la Biblia puede explicarse por una extraña enfermedad psicológica llamada boantropía. Es cuando una persona se vuelve completamente loca y actúa como una vaca, caminando en 4 patas en el campo y comiendo pasto. Es un extraño trastorno mental supuestamente provocado por sueños o hipnotismo. Número 6. Los Caballeros Templarios. En la Navidad de 1119, Balduino II, rey de Jerusalén, persuadió a un grupo de caballeros franceses para que protegieran a los peregrinos que viajaran por Tierra Santa. Esta fue la formación de la Orden de los Caballeros Templarios. Estos caballeros vivían como monjes, hacían votos de castidad y pobreza y protegían a los campesinos y civiles contra los enemigos que usaban la violencia. Al menos así fue como empezaron. Pero apenas 200 años después, en 1314, las cruzadas habían terminado. La iglesia abolió a los templarios y quemaron al gran maestre de la orden en la hoguera en París. Fue un final miserable y ardiente para lo que fue una de las órdenes más misteriosas que jamás haya existido. Una cosa que quizás no sepas es la conexión entre los masones y los caballeros templarios. Alerta de spoiler, no hay ninguna. Frank Zanello, un historiador profesional, explicó en 2003 que Andrew Ramsay, un francmasón francés de alto nivel del siglo XVIII, hizo un vínculo entre los francmasones y los cruzados. Fue el primero en afirmar que los masones habían descendido de la orden. Todo fue un truco para apelar a la aristocracia francesa y conseguir más miembros. ¿Cuál es tu teoría de conspiración favorita que involucra a los caballeros templarios? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 5. La Colina de la Tortura. En la cima de la colina de Orisville en Nueva York se encuentra la Colina de la Tortura. En esta colina hay algo de lo que la mayoría de los estadounidenses probablemente nunca hayan oído hablar. Hay un santuario dedicado a 3 mártires estadounidenses del siglo XVII. Son un trío que derramó su sangre por Cristo justo en el lugar, en la década de 1640. Pero en realidad eran misioneros que intentaban convertir a los nativos americanos que no estaban realmente interesados, y probablemente puedas entender por qué. Invadieron su tierra trayendo enfermedades e insultando su religión, pero estos 3 tuvieron muertes bastante horribles. Estos 3 mártires habían estado tratando de difundir la palabra de Jesús al Nuevo Mundo. El padre Isaac Hughes murió al ser golpeado en la cabeza con un tomahawk. A Ren Gulpil y a John Lalande les arrancaron las uñas y les arrancaron los dientes uno por uno. La tortura fue tan atroz que los hombres pasaron a la historia como mártires y se les dio su propia colina sagrada en Nueva York. Número 4. Las placas de plomo de Sinaía. Las placas de plomo de Sinaía son falsas tonterías o algunos artefactos más valiosos del mundo. Los expertos no pueden resolverlo del todo. Las placas de plomo supuestamente fueron fundidas a partir de los originales de oro macizo, con las inscripciones en un idioma desconocido. Un idioma hecho con el alfabeto griego y algunos caracteres desconocidos al azar. Fueron descubiertos en un almacén en el Museo de Antigüedades de Bucarest, en Rumania, en el siglo XIX. Había 200 piezas en la colección y nadie tenía idea de dónde venían. Simplemente aparecieron allí. Se tomaron fotos comprobando que efectivamente eran 200 piezas, pero hoy solo quedan 35. Cuando se encontraron por primera vez, los profesionales del museo descartaron las placas como falsificaciones. Parecían demasiado nuevas, no pudieron encontrar ningún rastro de erosión en las placas y los originales de oro no se encontraban por ninguna parte. Aún así, estos tesoros eran lo suficientemente valiosos como para ser retirados en 1916, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. No fue hasta 2003 que se
renovó el interés por los misteriosos artefactos. Algunos dijeron que las copias de oro originales se habían guardado en el monasterio de Sinaí en Rumania y luego se usaron para construir el castillo de Peles. Nadie ha descifrado nunca el idioma de las placas. Además, un análisis realizado por el Instituto de Física Atómica concluyó que probablemente se fabricaron con plomo en el siglo XIX, y así continúa el misterio de las placas. Número 3. El tesoro de los Yanganatis. El tesoro de los Yanganatis es otro extraño tesoro de artefactos que puede o no ser real. Este tesoro comprende cantidades masivas de oro, plata y electrum, reliquias que supuestamente están escondidas en las profundidades de la línea ecuatorial en la cordillera de Yanganatis. El general inca Rumi Yahui los colocó allí en el siglo XVI. Para entender esto mejor, necesitamos comenzar en 1532 con Francisco Pizarro. Estableció el pueblo de San Miguel de Piura y comenzó su gloriosa conquista del imperio inca. Capturó al rey Atahualpa en Cajamarca y el rey le ofreció grandes cantidades de oro por su vida y libertad. Naturalmente, Francisco Pizarro estuvo de acuerdo. Las cosas salieron mal rápidamente. El español no confiaba en el rey inca y lo hizo matar en julio de 1533, pero según la leyenda, su general se dirigía allí con el oro para el rescate en el momento de la muerte del rey. Cuando se enteró de la traición, cambió de rumbo y arrastró el tesoro a lo profundo de las montañas. Supuestamente todavía está escondido en un lugar, en alguna cueva o en el fondo del lago. Número 2. Las monjas maulladoras. Hay una extraña historia sobre un caso de histeria colectiva que se apoderó de un convento de monjas aislado en Francia durante la Edad Media. No tenemos un año exacto, pero aparentemente las monjas estaban abrumadas por el deseo de maullar como gatos. Estas monjas se volvieron locas lentamente, maullando durante horas. Solo se detenían cuando los soldados las golpeaban y las azotaban. Poco después de este caso original, sucedió el mismo en Alemania en el siglo XV. Esta vez, un grupo de monjas se mordió entre sí. Las noticias viajaron por la región y otras monjas en otros conventos tuvieron el mismo problema. Fue una epidemia mordaz y se extendió hasta Holanda y Roma. Esto es algo real que sucedió según los registros históricos de toda Europa, y sin embargo nadie sabe por qué sucedió. Informes del siglo XV dicen que las monjas continuaban mordiéndose hasta quedar exhaustas, maullaban como gatos, mordían a los extraños y todo era muy extraño. Solo se detuvieron cuando los líderes religiosos recurrieron a las autoridades civiles para que las azotaran, las sumergieran en barriles de agua y las encarcelaran. Finalmente se restauró el orden y desde entonces ha habido muy pocos brotes de manía por morder. Número 1. La Iglesia del Santo Sepulcro. En Jerusalén hay miles de diminutas cruces medievales talladas en las paredes de la iglesia más sagrada del mundo. Es la Iglesia del Santo Sepulcro, el lugar sagrado supuestamente construido en el sitio donde los romanos crucificaron a Jesucristo. Los eruditos religiosos han atribuido las cruces a los grafitis dejados por los peregrinos medievales. Un estudio reciente de las cruces muestra que fueron hechas por albañiles. El investigador Amit Rehem analizó cada centímetro de cada cruz en la pared, miró a profundidad el ancho y la mano de las personas que las tallaron. Lo que descubrió es que las cruces probablemente fueron talladas por la misma persona o solo por una o dos personas. ¿Por qué hicieron esto? La mejor conjetura que tienen los arqueólogos es que los peregrinos de toda Europa viajaron a la iglesia y luego pagaron a un albañil para tallar la cruz para ellos en la pared. Guardaron el polvo creado por la talla como recuerdo sagrado. Los peregrinos probablemente pusieron el polvo en un pequeño frasco de plomo y luego lo llevaron a casa como su propio pedazo de tierra santa. Y si bien el caso de las cruces es misterioso, la iglesia en sí es un gran misterio aquí. Sabemos que la Iglesia del Santo Sepulcro fue construida en el siglo IV. Según la leyenda, fue la madre del gran emperador romano Constantino, Santa Elena, quien viajó a Jerusalén y descubrió el lugar exacto donde Jesús había sido crucificado, enterrado y posteriormente resucitado. Entonces Constantino hizo construir la basílica, que se convirtió en la Iglesia del Santo Sepulcro. En los tiempos modernos, nunca se ha encontrado ninguna prueba de que este fuera el lugar donde Jesucristo fue crucificado. Gracias por ver el video. ¿Sobre qué historia prohibida te gustaría aprender más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.